El olor a pastel de chocolate dulce de leche todavía estaba en el aire cuando mi vida cambió para siempre. Era sábado 15 de marzo, víspera de mi cumpleaños número 70. Estaba sentado en el portal de mi casa, observando a mi hijo Carlos y mi nuera Sandra, organizando los últimos detalles de la fiesta que habían insistido en hacerme. Después de una vida entera trabajando como mecánico, construyendo esta casa ladrillo por ladrillo, criando a este muchacho solo después que su madre nos dejó cuando tenía apenas 8 años, finalmente me sentía importante. «Papá, quédese ahí descansando que nosotros resolvemos todo», Carlos me había dicho más temprano, con esa sonrisa que conocía desde niño. Sandra estaba colgando banderitas coloridas en el árbol del patio, el mismo árbol donde enseñé a Carlos a trepar, donde le construí una casita cuando tenía 10 años. Todo parecía perfecto, como para ser verdad. Y lo era. Don Joaquín, mi vecino desde hace 15 años, un hombre discreto que raramente se metía en la vida ajena, se acercó a la cerca. Tenía una expresión extraña en el rostro, una mezcla de nervios y lástima que me puso inmediatamente alerta. A los 68 años, Joaquín tenía esa sabiduría de quien ya vio muchas cosas en la vida, y cuando él hablaba era mejor escuchar. «Señor José», susurró, mirando alrededor para asegurarse de que no lo estuvieran escuchando. «Tome su cartera y salga discretamente». Me reí. Pensé que estaba bromeando, tal vez haciendo alguna broma sobre fiesta. «Sorpresa». «¿Qué onda, Joaquín? Estoy muy viejo para huir de mi propia fiesta». Pero él no se rió. Su expresión se puso aún más seria. «Señor José, yo necesito mostrarle algo. Pero por favor, prométame que va a mantener la calma». Algo en el tono de su voz me heló por dentro. Era el mismo tono que usó el doctor cuando me contó sobre el cáncer de mi esposa, años atrás. El tono de quien tiene malas noticias y no sabe cómo entregarlas. Joaquín desbloqueó el celular con dedos temblorosos y me mostró la pantalla. Era una conversación en WhatsApp. En la parte superior podía leer: Grupo, Operación Fiesta. Mis ojos comenzaron a recorrer los mensajes, y con cada línea que leía, sentía como si alguien estuviera arrancando pedazos de mi pecho con una llave inglesa oxidada. «Carlos, mi hijo. Compadres, mañana es el día. Acuérdense, fiesta hasta las 4 de la tarde. Después todos se van cansados. Ahí convencemos al viejo de firmar los papeles de la casa. Sandra, mi nuera. Ya hablé con el gestor. Los documentos están listos. Solo falta su firma. ¿Creen que sospeche?» Carlos: «Relájense. Después de unas chelas y que todos lo estén felicitando, va a firmar lo que sea. El viejo está solo, ¿no? Desde que murió mi jefa, hace cualquier cosa por atención. Hermano de Sandra. ¿Y si se resiste?» Carlos: «Imposible. Le voy a decir que es solo un trámite para que no pague tantos impuestos. Él ni sabe leer bien estas cosas de notaría». Me quedé helado. 70 años de vida y nunca había sentido un dolor físico tan intenso como ese. Era como si cada palabra fuera un martillo golpeando mi pecho, quebrando costilla por costilla. Mis manos comenzaron a temblar, las mismas manos que cargaron a Carlos cuando tenía fiebre, que trabajaron doble turno en el taller para pagar su escuela privada, que firmaron préstamos para que abriera su primer negocio. Joaquín sostuvo mi brazo cuando vio que casi me caía de la silla. «Señor José, siéntese aquí. Respire profundo». Pero ¿cómo respirar cuando descubrí que mi único hijo, el muchacho que crié solo, que enseñé a manejar, a rasurarse, a ser hombre, estaba planeando robarme? Y no cualquier cosa. Mi casa. La casa que construí con estas manos, que hipotequé 3 veces para darle educación, que era todo lo que me quedaba de una vida entera de trabajo. ¿Cómo conseguiste esto?», logré preguntar con la voz quebrada. «Mi hija está en el grupo». Sandra la agregó sin querer, pensando que era otra persona. Cuando ella lo vio y me contó: «Señor José, no podía dejar que esto pasara». Miré hacia el patio donde mi hijo estaba riéndose con su esposa, colgando las últimas decoraciones de mi fiesta de cumpleaños.
La fiesta que era una trampa, el hijo que era un extraño, la familia que era una farsa. ¿Cuántos padres en este exacto momento están descubriendo que criaron no hijos, sino depredadores? ¿Cuántos hombres que dieron la vida por sus hijos están siendo preparados para el sacrificio por su propia sangre? Hay dolores que un hombre se traga por años, hasta que un día la garganta ya no aguanta más. Si alguna vez has sentido que una vida entera de trabajo como padre valía menos que un documento firmado en una mesa de cantina, quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que pasó después de ese descubrimiento me enseñó que un hombre solo pierde la dignidad cuando acepta ser tratado como fuente de dinero, no como padre. Suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Hay muchos papás por ahí que necesitan oír esto. Antes de continuar, si te gustan las historias reales como esta, de hombres que decidieron que no era tarde para recuperar el respeto, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí no cuento historias de víctimas, cuento historias de padres que eligieron reaccionar. Mi nombre es José Alcántara, tengo 70 años y necesito volver un poco atrás en el tiempo para que entiendas cómo llegué a ese momento, descubriendo que mi propio hijo estaba tramando contra mí el día de mi cumpleaños, como si yo fuera solo un obstáculo entre él y una escritura de casa. Porque esta historia va a hacer que muchos padres reconsideren lo que están aceptando en nombre del amor familiar. Nací en 1954, en una familia humilde del interior de Michoacán. Mi papá era ferrocarrilero, mi mamá costurera. Aprendí desde chico que hombre que vale la pena trabaja, se calla cuando necesita y mantiene a la familia cueste lo que cueste. A los 16 años ya estaba en un taller mecánico, aprendiendo el oficio que me sostendría por más de 50 años. Conocí a María, la mamá de Carlos, cuando tenía 22 años. Ella era vendedora en una tienda de telas, tenía una sonrisa que iluminaba cualquier lunes y soñaba con tener una familia grande, llena de hijos corriendo por la casa. Nos casamos en 1978, en una ceremonia sencilla pero llena de esperanza. Carlos nació en 1980, después de 2 años de intentos y un embarazo que casi se lleva a María. Vino de parto complicado, se quedó 15 días en terapia intensiva, y yo prácticamente viví en el hospital. Trabajaba de mañana en el taller, pasaba la tarde en el hospital, regresaba a casa en la noche para tratar de dormir algunas horas y empezar de nuevo al día siguiente. Cuando finalmente trajimos a Carlos a casa, juré para mí mismo que ese muchacho nunca pasaría por las dificultades que yo pasé, que estudiaría, tendría oportunidades, sería alguien en la vida, que haría cualquier sacrificio necesario. Y lo hice. Durante años lo hice. Trabajé 2 turnos durante toda la década de los 80. De mañana en el taller de don Antonio, en la tarde monté mi propia mesa de trabajo en la cochera de la casa. Me quedaba hasta las 2 de la madrugada componiendo carros de vecinos, juntando cada peso para pagar el colegio particular de Carlos. María se quejaba de que llegaba a casa sucio de grasa, oliendo a diésel, pero cuando veía el dinero que traía, entendía que cada mancha en mi ropa era un ladrillo más en la construcción del futuro de nuestro hijo. Los primeros años fueron los más felices de mi vida. Carlos era un niño listo, curioso, siempre queriendo ayudar en el taller. A los 5 años ya sabía identificar cada herramienta por nombre. A los 7 podía cambiar el aceite de un carro solito. Soñaba que sería ingeniero, que usaría esa inteligencia para algo más grande que componer motores. Los fines de semana lo llevaba a pescar al río que pasaba por las afueras del pueblo. Nos sentábamos en la orilla, le enseñaba a hacer nudo en el anzuelo, a escoger la carnada correcta, a tener paciencia para esperar que picara el pez. Eran los momentos más preciados de mi semana, solo yo y mi hijo, platicando de todo y de nada. «Papá», me preguntó una vez, debía tener unos 9 años, «¿por qué trabajas tanto?» «Para que tengas una vida mejor que la mía», le respondí sin dudar. «Pero me gusta tu vida. Quiero ser igual a ti cuando crezca». En ese momento, sintiendo el olor del río, viendo la sonrisa de mi chamaco,
Me sentí el hombre más rico del mundo. Pero la vida tiene una forma cruel de enseñarnos que la felicidad es cosa frágil. En 1988, cuando Carlos tenía 8 años, María comenzó a quejarse de que nuestra vida era muy pequeña para sus sueños, que yo pensaba en chiquito, que me conformaba con poco, que nunca saldríamos de la mediocridad si yo seguía nomás componiendo carros viejos. Las discusiones empezaron bajito, después se fueron haciendo más altas, más frecuentes. María quería que vendiera el taller, que invirtiera el dinero en algo más digno. Decía que estaba cansada de estar casada con un mecánico cualquiera. Una mañana de martes desperté y encontré una nota encima de la mesa de la cocina. José, ya no aguanto esta vida. Necesito más. Cuida bien a Carlos. Se había ido. Así nomás. Se llevó 2 maletas de ropa y me dejó solo con un niño de 8 años que no podía entender por qué la mami ya no estaba ahí. Durante semanas, Carlos preguntaba cuándo iba a regresar la mamá. No sabía qué responder. ¿Cómo explicarle a un niño que a veces las personas que amamos eligen abandonarnos? ¿Cómo explicar que para siempre a veces tiene fecha de vencimiento? Fue cuando entendí que ahora yo era todo para ese niño. Padre, madre, ejemplo, protección. Ya no podía trabajar 2 turnos porque necesitaba estar en casa cuando Carlos regresara de la escuela. Ya no podía aceptar todos los trabajos porque tenía que ayudar con la tarea. Ya no podía salir a tomarme una chela con los amigos porque Carlos necesitaba cena, atención, alguien que preguntara cómo le fue en el día. Pero hice cada ajuste necesario sin quejarme, porque ser padre no es solo dar dinero, es estar presente, es ser el primero en aplaudir cuando el hijo aprende a andar en bicicleta y el último en rendirse cuando tiene dificultades en la escuela. Durante los años 90, construimos nuestra rutina. Carlos estudiaba en la mañana, yo trabajaba mientras él estaba en la escuela, lo recogía a las 11:30, almorzábamos juntos, él hacía tarea. Mientras yo atendía clientes en el taller, cenábamos viendo las noticias. Los fines de semana íbamos a pescar o al parque, o simplemente nos quedábamos en casa componiendo cosas, platicando, siendo una familia de 2. Me contaba sobre los amigos de la escuela, sobre las materias que le gustaban, sobre los sueños que tenía. Escuchaba cada palabra como si fuera la cosa más importante del mundo, porque lo era. Él era toda mi vida. Existe una soledad específica de hombre que crió hijo solo. Te vuelves tan enfocado en salir adelante, con todo que olvidas enseñar algunos límites. Las primeras banderas rojas empezaron cuando Carlos entró en la adolescencia, por ahí de los 14 años. Nada muy obvio al principio, pequeñas mentiras sobre dónde estaba, llegadas a casa más tarde de lo acordado. Cierta arrogancia cuando le llamaba la atención. «Papá, usted no entiende. Las cosas hoy son diferentes», decía cuando me quejaba de que había gastado dinero que le había dado para material escolar en 1970. Tonterías. Me lo tragaba. Pensaba, es adolescente, ya se le va a pasar. Como todo padre quería creer que era solo una etapa. La primera señal más seria pasó cuando tenía 16 años. Había guardado 8,000 pesos durante 3 meses para comprar un equipo nuevo para el taller. Una pistola de impacto que me haría ganar tiempo y conseguir más clientes. El dinero estaba en una lata de galletas escondida en mi cuarto. Un día llegué a casa y el dinero ya no estaba ahí. «Carlos», lo llamé al cuarto. «¿Viste el dinero que guardaba en la lata azul?» Ni levantó los ojos del videojuego. «¿Cuál dinero?» «Los 8,000 pesos que estaba juntando para comprar la pistola de impacto». «No vi, papá, se ha de haber caído o algo así». Pero al día siguiente llegó a casa con unos tenis nuevos, de esos que costaban exactamente 8,000 pesos. Cuando lo enfrenté, la respuesta fue, «Papá, necesitaba los tenis para educación física. No iba a querer que pasara vergüenza en la escuela, ¿verdad?» Y entonces vino la manipulación que todavía no reconocía como manipulación. Además, usted siempre dijo que yo era prioridad.
El equipo puede esperar, ¿no? El estudio no puede. Me quedé sin palabras. Técnicamente, tenía razón. Siempre decía que él era prioridad. Pero algo dentro de mí dolía, un apretón en el pecho que no sabía nombrar. Era la primera vez que mi hijo me robaba, pero de forma tan sutil que casi parecía lógica. Me lo tragué en silencio y tardé 6 meses más en juntar dinero para la pistola de 1900. Impacto. El segundo episodio fue cuando cumplió 18 años. Había planeado una fiesta pequeña, solo algunos amigos cercanos, en nuestra casa. Había ahorrado durante meses para hacer una fiesta digna para celebrar la mayoría de edad de mi hijo. 2 semanas antes de la fiesta, Carlos llegó a casa con una propuesta. Papá, en lugar de fiesta, ¿qué tal si me da el dinero? Prefiero viajar con los amigos a la playa. Pero hijo, ya compré las cosas, ya invité a la gente. Papá, por favor, eso de... Fiesta en casa es cosa de niños. Quiero hacer algo especial que voy a recordar para siempre. La forma como dijo «por favor» me desarmó completamente. Esa palabra que le había enseñado a usar cuando quería algo importante. ¿Cómo negarle? Cancelé todo. Perdí dinero con productos que ya había comprado. Pasé su cumpleaños solo en casa mientras él estaba en la playa con amigos que nunca ni me saludaban cuando venían a buscarlo. Cuando regresó, ni un gracias recibí. Solo. Papá, estuvo padrísimo. Valió la pena. Y yo, como idiota, sonreí y dije, me da mucho gusto que te hayas divertido, mijo. La tercera señal pasó cuando empezó a andar con Sandra, a los 19 años. De repente, nuestra rutina de cenas juntos y pláticas al final del día se volvió cosa de papá pegajoso. Papá, ya no soy niño. No necesito estar en casa toda la noche. Sandra casi no me hablaba. Cuando venía a casa, se quedaba pegada a Carlos como si yo fuera una amenaza para su relación. Cuando trataba de platicar, respondía con monosílabos y miraba a Carlos como pidiendo auxilio. Una noche, llegué más temprano del taller y los escuché platicando en el cuarto de Carlos. «Tu papá es muy pegajoso», decía Sandra. «Mi papá nunca anda preguntando a dónde voy, con quién voy». «Sí, así es él», respondió Carlos. «Desde que se fue mi mamá, como que transfirió toda su carencia hacia mí». Carencia. Llamó mi amor de padre carencia. Me quedé parado del otro lado del cuarto, sosteniendo la manija de la puerta, sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Así veía mi hijo nuestra relación? ¿Como algo enfermizo, pegajoso, carente? Esa noche cené solo. Carlos y Sandra salieron sin avisar, regresaron después de medianoche riéndose fuerte, despertaron a los vecinos, y cuando fui a pedirles que hicieran menos ruido, Carlos me miró como si fuera un extraño inconveniente. «Relájese, papá. La vida no se puede parar porque usted quiere dormir temprano». Era la primera vez que mi hijo me... faltaba al respeto abiertamente. Y lo peor, Sandra se rió. Le dio risa la forma como me habló. Pero también me tragué eso. Pensé, es el enamoramiento, ya se le va a pasar. Cuando madure, va a entender lo que hice por él. ¿Cuántos padres en este momento se están tragando faltas de respeto en nombre del amor incondicional? ¿Cuántos de nosotros confundimos ser padre con ser tapete de los propios hijos? La cuarta señal fue la más dolorosa. Carlos decidió casarse con Sandra cuando tenía 22 años. Ofrecí mi casa para la boda, ofrecí pagar la fiesta, ofrecí dar el enganche de un departamento para ellos como regalo. Su respuesta fue, «Papá, la familia de Sandra se va a encargar de todo. Ellos tienen más posibilidades». Posibilidades. Como si mis 22 años de sacrificio no fueran posibilidades suficientes. El día de la boda, me sentí como invitado en la ceremonia de mi propio hijo. Me senté en una mesa al fondo, solo, viéndolo bailar con la familia de Sandra, riéndose de los chistes de su suegro, llamándole padrino al papá de Sandra. Padrino. Nunca había escuchado a mi hijo llamarme padrino. Esa noche regresé a casa solo, me quité el traje prestado de un amigo,
Me senté en la mesa de la cocina donde Carlos y yo cenábamos juntos durante años, y por primera vez desde que María se fue, lloré. No de nostalgia, de humillación, pero aún así me convencí de que era normal, que hijo casado tiene vida propia, que necesitaba darles espacio. Durante los primeros años de su matrimonio, las visitas se volvieron cada vez más raras. Cuando venían siempre necesitaban algo: dinero para comprar muebles, dinero para el enganche de un carro, dinero para un viaje de aniversario de bodas, y yo siempre daba, porque era mi hijo, porque quería que fuera feliz, porque tenía miedo de que, si le decía que no, dejara de venir definitivamente. El mismo hombre que cargó al hijo en los hombros un día se ve sin piso donde pararse. Cada no que debería haber dicho y no dije fue cavando un hoyo más profundo entre nosotros. Cada límite que no establecí se volvió un permiso para que me faltara al respeto más. Pero todavía no entendía que estaba criando a mi propio verdugo. Hay silencios de padre que pesan más que gritos. La explotación empezó de forma sutil, casi imperceptible, como agua que se va infiltrando en las grietas de la pared hasta que un día descubres que toda la estructura está comprometida. 2 años después de la boda, Carlos llegó a casa un martes por la noche con una cara de preocupación que no veía desde la época de la escuela, cuando tenía problemas con alguna materia. «Papá, necesito platicarle». Mi corazón se aceleró. Pensé en accidente, en enfermedad, en alguna tragedia. «¿Qué pasó, hijo? ¿Le pasó algo a Sandra?» «No, papá, es sobre dinero», suspiré aliviado. Si era sobre dinero, tenía solución. A ver. Carlos se sentó en la misma silla donde se sentaba cuando era niño para hacer tarea, y por un momento vi en él al niño de 8 años que se ponía nervioso cuando no podía resolver un problema de matemáticas. «Papá, estamos pasando por unas dificultades. Sandra está embarazada». Embarazada. Iba a ser abuelo. Una alegría inmensa me llenó el pecho, una felicidad que no sentía en años. Finalmente, nuestra familia iba a crecer otra vez. «Hijo, eso es maravilloso. ¿Por qué tienes esa cara? Ser papá es la cosa más...» «Papá, déjeme terminar», me cortó. «No lo planeamos. Estamos en apuros. El departamento es chico. Vamos a necesitar mudarnos. Debo en la tarjeta. Sandra tuvo que salir del trabajo por los malestares. Papá, necesito ayuda». «Claro, hijo. ¿Cuánto necesitas?» 150,000. 150,000 pesos. Era más dinero del que tenía en la cuenta. Era lo que guardaba desde hacía 3 años para finalmente reformar el taller, comprar equipos nuevos, tal vez hasta contratar un ayudante. Pero era para mi hijo y para mi nieto. «Está bien, Carlos, voy a conseguirlo». Pedí prestado en el banco, usando mi casa como garantía. 150,000 pesos que me dejaron pagando mensualidades por 4 años. Carlos agarró el dinero, me abrazó, el primer abrazo genuino que recibí de él en años, y dijo: «Papá, nunca voy a olvidar esto. Cuando las cosas mejoren, le pago todo». 3 meses después descubrí por Facebook que habían viajado a Cancún, 15 días en el Caribe, hotel 5 estrellas, restaurantes caros, paseos turísticos. En las fotos, Sandra estaba con la panza ya notándose, sonriendo al lado de Carlos en una playa paradisíaca. Cuando le pregunté sobre el viaje, Carlos dijo: «Ah, papá, fue una promoción que se ganó la empresa de Sandra. No nos costó nada. Otra mentira que fingí creer. El dinero que pedí prestado para dificultades había pagado luna de miel en Cancún. Pero el nieto nació. Miguel, un niño hermoso que se volvió mi única alegría en esos años. Cuando Carlos lo traía a visitarme, volvía a sentirme útil, importante. Le enseñaba al niño a manejar herramientas. Le contaba historias. Hacía aviones de papel. A Miguel le caía bien. De verdad. Corría a mis brazos cuando llegaba, me decía «abuelito», con una alegría pura que me emocionaba hasta las lágrimas. Pero las visitas se fueron haciendo cada vez más raras, y siempre condicionadas. «Papá, Miguel quiere esos juguetes que salen en la tele. ¿Puede ayudar?»
Papá, la escuela de Miguel es particular. Subió la colegiatura. Papá, Miguel necesita un seguro médico mejor. Siempre Miguel. Siempre mi nieto siendo usado como moneda de cambio para que yo abriera la cartera. Y yo la abría, porque tenía miedo. Miedo de que si decía no, dejaran de traer al niño. Miedo de perder la única alegría que me quedaba. Cuando Miguel cumplió 5 años, había gastado más de 500,000 pesos en ayudas para mi hijo. 500,000 pesos que salieron de la remodelación del taller, de mi jubilación, de los préstamos que hice usando la casa como garantía. El taller se estaba deteriorando. Equipos viejos, estructura, necesitando reparación. Clientes prefiriendo talleres más modernos. Estaba viendo mi sustento desmoronarse, pero no podía parar de ayudar a mi hijo. La soledad de esa época es difícil de explicar para quien nunca la vivió. Es una soledad específica de hombre que no puede admitir ni para sí mismo que lo están usando, porque admitir eso sería admitir que fracasó como padre, que crió un hijo que lo ve solo como fuente de dinero. Pasaba días enteros en el taller, solo, componiendo carros cada vez más viejos, de clientes cada vez más escasos, para juntar centavos que sabía que terminarían en las manos de Carlos en la próxima emergencia. En la noche, regresaba a casa y cenaba solo viendo noticias. El mismo lugar en la mesa, el mismo plato, la misma soledad masticada en silencio. Los vecinos dejaron de preguntar por Carlos. Al principio preguntaban, ¿y su hijo, cómo está? Después, se dieron cuenta de que siempre daba la misma respuesta. Está bien, anda ocupado con el trabajo. Y dejaron de preguntar, porque hasta los vecinos sabían que era mentira. Hay una humillación específica en la vida de hombre mayor que es explotado por el propio hijo. No puedes contarle a nadie. No puedes admitir que el niño que criaste se volvió un extraño interesado. Porque eso refleja en ti como padre. Entonces te lo tragas en silencio. Sonríes cuando preguntan por la familia. Finges que todo está bien. Escondes la vergüenza detrás de bromas sobre hijo casado que solo aparece cuando quiere algo. Pero no es broma, es tragedia. La salud empezó a cobrar el precio. Presión alta, insomnio, un dolor constante en el pecho que no era del corazón, sino del alma. Empecé a tomar medicamentos para ansiedad, pero no le conté a nadie. Hombre de mi generación no admite que tiene problemas emocionales. Cuando cumplí 68 años, Carlos no se acordó de mi cumpleaños. Sandra publicó en Instagram una foto de los dos en un restaurante caro celebrando su día especial, el mismo día de mi cumpleaños. Pasé la fecha solo, comiendo un pedazo de pastel que compré en el súper, viendo televisión fingiendo que no importaba. Pero sí importaba. Dolía de una forma que nunca había sentido antes. 2 días después, Carlos llegó a casa. Papá, perdón por el ajetreo. El trabajo está pesado, pero órale, necesito platicarle de una cosa importante. Más dinero. Siempre más dinero. Esta vez eran 200,000 pesos para invertir en un negocio que iba a dar ganancia segura. No los tenía, pero los pedí. Prestados de todas formas. El negocio nunca existió. El dinero se usó para cambiar de carro. Cuando un padre es traicionado por su propia sangre, la cicatriz atraviesa generaciones. A los 69 años, debía más de 1,000,000 de pesos en préstamos. Mi casa estaba comprometida. Mi taller apenas podía pagar las cuentas. Mi salud estaba quebrantada. Y mi hijo seguía llegando siempre que necesitaba algo más. Hasta el día que decidió que ya no necesitaba pedir, que podía simplemente tomar. Existe un momento en la vida de todo hombre en que deja de ser víctima y decide ser protagonista. El mío llegó en una mañana de sábado, después de descubrir el plan de mi propio hijo. Cuando terminé de leer todos los mensajes que me mostró Joaquín, me quedé sentado en la silla por 15 minutos en silencio absoluto. No era coraje lo que sentía, era algo mucho más profundo y transformador. Era claridad. Joaquín, dije finalmente, ¿me puede hacer un favor? ¿Puede filmar mi patio? Quiero tener un
¿Qué registro de cómo está la decoración de la fiesta? Me miró confundido, pero agarró el celular y empezó a filmar. Carlos y Sandra estaban colgando las últimas banderitas, riéndose, platicando animadamente sobre algo. Para cualquier observador externo, eran una pareja amorosa organizando una fiesta sorpresa para un papá querido. Pero yo ya sabía la verdad. Listo, señor José. Gracias. Ahora escúcheme bien. Voy a fingir que no vi nada. Voy a participar en la fiesta normalmente, pero necesito que me ayude con algo después. Durante la fiesta fui el mejor actor de mi vida. Sonreí, abracé a los invitados, elogié la organización, les agradecí a Carlos y Sandra por la sorpresa maravillosa. Por dentro, cada gesto de ellos ganaba un nuevo significado. Cada sonrisa era calculada, cada demostración de cariño era falsa. Pero el momento más revelador fue cuando Carlos se me acercó con una carpeta de documentos. Papá, aprovechando que está toda la gente aquí, ¿qué tal si resolvemos unos trámites? Traje unos papeles del licenciado para que firme. Es sobre impuestos, esas cosas latosas de notaría. Ahí estaba, el momento que planearon, la trampa cerrándose. ¿Qué tipo de papeles, hijo? Algo sencillo. Traspaso de bienes para evitar impuestos futuros. El licenciado dijo que es mejor hacerlo ahora, mientras usted tiene buena salud. Sandra se acercó con pluma en la mano y una sonrisa que me dio náuseas. Papi, es rapidito, solo unas firmas. Papi, me dijo papi. La misma persona que planeaba robarme estaba usando una palabra cariñosa que siempre quise escuchar de ella. ¿Sabes qué, Carlos? Hoy es fiesta. Mañana resolvemos eso con calma. Quiero leer todo bien. Vi una sombra de irritación pasar por su cara, pero logró disimular. Claro, papá, como guste. La fiesta terminó a las 5 de la tarde. Todos se fueron cansados, exactamente como lo planearon. Quedamos solo Carlos, Sandra y yo. Papá, dijo Carlos mientras guardaba la carpeta de documentos. Mañana paso temprano a resolver lo de los papeles. Está bien, hijo. Se fueron y finalmente pude quitarme la máscara. Me senté en la mesa de la cocina con todas las luces apagadas y empecé a planear mi vida por primera vez en años. Primero, llamé a Joaquín y le pedí que me mandara el video de la fiesta e impresiones de pantalla de todos los mensajes del grupo. Segundo, abrí mi cajón de documentos y empecé a organizar todo lo que tenía. Escritura de la casa, estados de cuenta del banco, comprobantes de todos los préstamos que saqué para ayudar a Carlos, recibos de todos los regalos que le di a él y a Miguel. Tercero, recordé algo que Carlos no sabía. Mi abuelo, el papá de mi papá, había dejado un terreno en la zona centro de la ciudad que estaba a mi nombre desde hacía más de 20 años. Era un lote pequeño, pero con la especulación inmobiliaria se había revalorizado mucho. Nunca hablé de eso con nadie, ni con María cuando estábamos casados, ni con Carlos. Era mi reserva secreta para una emergencia real. Algunos meses atrás, una constructora me había buscado interesada en el terreno. La oferta era de 3 millones de pesos. En ese momento, rechacé porque pensaba que no necesitaba el dinero. Ahora me daba cuenta de que sí lo necesitaba, no el dinero, sino la independencia que representaba. El domingo por la mañana, mientras esperaba que llegara Carlos con los papeles fraudulentos, hice algunas llamadas importantes. Primera llamada, a un licenciado que conocía de cuando trabajé en un taller cerca de los juzgados. Le expliqué la situación. Le mandé las impresiones de pantalla de los mensajes. Programé una cita para el lunes. Segunda llamada, a la constructora. Confirmé que la oferta seguía en pie y programé una reunión para el martes. Tercera llamada, a un departamento que vi anunciado en renta en una zona tranquila de la ciudad. Un lugar pequeño, pero suficiente para que un hombre solo empezara de nuevo. Cuando Carlos llegó el domingo por la mañana con Sandra y la carpeta de documentos, estaba listo. ¿Y qué tal, papá? ¿Resolvemos luego este trámite? Claro, Carlos, pero antes quiero que se sienten. Tengo algo que decirles. Se miraron entre ellos.
Sandra agarró la mano de Carlos. Hijo, empecé. Anoche me quedé pensando mucho sobre nuestra relación, sobre cuánto me quieres, cuánto te preocupas por mí. Carlos sonrió, relajándose. Papá, usted sabe que es todo para mí. ¿En serio? Entonces le voy a hacer una pregunta. Si yo tuviera un infarto, hoy, ¿correría al hospital o hablaría primero a la notaría para ver si los papeles de la casa ya se habían traspasado? La sonrisa desapareció de su cara. Sandra se puso pálida. Papá, ¿qué pregunta es esa? Agarré mi celular y empecé a leer los mensajes del grupo Operación Fiesta en voz alta. Compadres, mañana es el día. Acuérdense, fiesta hasta las 4 de la tarde. Después todos se van cansados. Ahí convencemos al viejo de firmar los papeles de la casa. Carlos trató de interrumpir. Papá, puedo explicar, pero seguí leyendo. Ya hablé con el gestor. Los documentos están listos. Solo falta su firma. ¿Creen que sospeche? Relájense. Después de unas chelas y que todos lo estén felicitando, va a firmar lo que sea. El viejo está solo, ¿no? Desde que murió mi jefa hace cualquier cosa por atención. Sandra empezó a llorar, pero no de arrepentimiento, de coraje por haber sido descubierta. Papá. Carlos se levantó de la silla. No es lo que parece. Solo queríamos proteger el patrimonio de la familia. ¡Cállate! Fue la primera vez en 70 años que grité de esa forma. La voz salió desde el fondo del pecho, cargada de cada humillación tragada, cada falta de respeto tolerada, cada lágrima llorada en silencio. 70 años viví. 42 años trabajando como condenado para darte educación, oportunidades, dignidad. Y tú me dices viejo carente a tu esposa. Papá, no quise decir, lo dijiste, está aquí, grabado, negro sobre blanco. Me levanté de la silla y me paré frente a ellos. Por primera vez en años me sentí más grande que mi hijo. Ahora me van a escuchar hasta el final, y después se van de mi casa, y solo regresan cuando aprendan lo que significa respeto. Carlos y Sandra se miraron, perdidos. No sabían cómo reaccionar frente a un José que nunca habían conocido. El José que había regresado. Algunos puentes después de quemados no necesitan reconstruirse, aunque hayas ayudado a construirlos. Siéntense. Ordené señalando las sillas de la mesa de la cocina. Mi voz estaba calmada ahora, pero tenía una autoridad que no había usado en años. Van a escuchar cada palabra que tengo que decir, después se van y solo regresan aquí cuando yo lo autorice. Carlos trató de protestar. Papá, está exagerando. Yo estoy exagerando. Mi voz tronó por la cocina. 42 años trabajando como condenado para darte educación, para que nunca pasaras las dificultades que yo pasé, y tú crees que yo estoy ¿exagerando? Sandra le susurró a Carlos. Vámonos, está alterado. Ah, no, ustedes no se van para nada. Planearon esta fiesta para robarme. Ahora van a escuchar todo lo que tengo que decir. Agarré una silla y me senté frente a ellos, mirándolos a los ojos. Carlos, ¿sabes cuántas horas trabajé para pagar tu colegio particular? 12 horas al día, 7 días a la semana, durante 8 años. ¿Sabes cuántas veces dejé de comprarme ropa para comprar material escolar para ti? ¿Cuántas veces cené frijoles para poder pagarte tu domingo? Papá, no me interrumpas, no he terminado. Me levanté y abrí la gaveta donde guardaba papeles viejos. Agarré una carpeta amarillenta y la tiré encima de la mesa. ¿Quieres ver números? Vamos a hablar de números entonces. Abrí la carpeta y empecé a leer. Colegio San José, colegiaturas de 1988 a 1995. 450,000 en valores actualizados. Curso de inglés, 80,000. Curso de computación, 35,000. Uniformes, material escolar, libros, 120,000. Volteé la página. Universidad de Administración, $850,000. Departamento que pagué mientras estudiabas, $480,000. Carro que te regalé cuando te recibiste, $250,000. Volteé otra página. Boda, $150,000 que di de regalo. Luna de miel promocional en Cancún,
$150,000 que dijiste que necesitabas por dificultades, enganche de tu departamento, $300,000, muebles, $120,000. Carlos se estaba poniendo cada vez más pálido. ¿Quieres que siga? Porque hay 2 páginas más. Papá, no sabía que guardaba todo eso. Claro que no sabías, porque nunca te preocupaste por saber cuánto costaba tu vida. Nomás estirabas la mano y yo la llenaba de dinero. Cerré la carpeta con fuerza. Total, $2,985,000. Casi 3 millones de pesos que gasté en tu educación y en tu vida. 3 millones de pesos que salieron de la remodelación de mi taller, de mi jubilación, de mi casa que hipotequé 3 veces. Sandra finalmente habló. Papi, pero esa es obligación de padre. ¿Obligación? Me levanté de la silla tan rápido que se asustó. Obligación es dar comida, techo, educación básica. Todo lo que pasó de eso fue amor, y ustedes convirtieron mi amor en explotación. Carlos intentó una última jugada. Papá, solo queríamos proteger el patrimonio de la familia. ¿Y si se enferma? ¿Y si alguien trata de aprovecharse de usted? Empecé a reírme. Una risa amarga, sin alegría. ¿Alguien tratara de aprovecharse de mí? Carlos, alguien ya se estaba aprovechando de mí. Tú. Agarré el celular y empecé a leer de nuevo los mensajes. El viejo está solo, ¿no? Desde que murió mi jefa hace cualquier cosa por atención. Tú escribiste eso sobre mí, Carlos, tu propio padre, que te crió solo después de que tu madre nos abandonó a los 2. Carlos bajó la cabeza. Sandra empezó a llorar de nuevo. ¿Y tú, Sandra? Me volteé hacia ella. Tú que me dices papi cuando quieres algo, escribiste. ¿Creen que sospeche? Como si fuera un idiota senil que no se da cuenta cuando lo están robando. Papi, yo no... No me digas. Papi, mi voz resonó por toda la casa. Perdiste el derecho de decirme papi cuando planeaste robarme. Caminé hasta la ventana de la cocina, miré hacia el patio donde todavía había restos de la decoración de la fiesta de ayer. ¿Saben qué es lo que más me duele? No es el dinero, ni siquiera es el intento de robo. Es la falta de respeto, es descubrir que mi propio hijo me ve como un viejo carente que puede ser manipulado con migajas de atención. Me volteé de espaldas a ellos. ¿Tienes idea, Carlos, de cuántas noches pasé despierto cuando eras niño? ¿Cuántas veces te llevé al hospital cuando estabas enfermo? ¿Cuántas veces te consolé cuando llorabas por tu mamá? Mi voz empezó a fallar. ¿Te acuerdas cuando tuviste neumonía a los 10 años? Pasé 3 noches sin dormir al lado de tu cama, tomándote la temperatura cada hora, rezando para que te aliviaras. ¿Te acuerdas? Carlos asintió que sí, con lágrimas en los ojos. ¿Y cuándo te quebraste el brazo jugando fútbol? ¿Quién te cargó? ¿Hasta el hospital? ¿Quién habló con el doctor? ¿Quién se quedó a tu lado durante toda la operación? Usted, papá. ¿Y cuándo estabas deprimido en la universidad y querías dejar todo? ¿Quién platicó contigo noche tras noche hasta que recuperaste la autoestima? ¿Quién creyó en ti cuando ni tú mismo creías? Usted. Y ese es el mismo hombre que llaman viejo carente en WhatsApp. Ese es el mismo papá que planearon robar en la fiesta de cumpleaños. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos estaba sollozando. Sandra miraba el piso. Ahora les voy a decir una cosa. No voy a firmar ningún documento. Esta casa es mía, conquistada con el sudor de mi frente, y va a seguir siendo mía mientras esté vivo. Agarré la carpeta de documentos que trajeron y la rompí frente a ellos. Segundo, se van ahora de mi casa y solo regresan cuando aprendan lo que significa respeto, cuando aprendan que padre no es banco, que amor no se compra con dinero prestado. Carlos se levantó. Papá, por favor, vamos a platicar. No hay nada que platicar. 42 años platicando, educando, enseñando, y el resultado es esto. Señalé los papeles rotos en el piso. Plática no funciona con ustedes. A ver si las consecuencias sí funcionan. Sandra finalmente explotó. Está bien, quiere hacer drama.
Hágalo, pero no piense que vamos a andar rogándole. Hay un montón de papás por ahí que darían cualquier cosa por tener un hijo como Carlos. ¿En serio? Sonreí. Entonces vayan a buscar a uno. ¿Qué de esos? Porque yo ya no quiero ser papá de quien me trata como cajero automático. Sandra, vámonos. Carlos la jaló del brazo. Eso mismo, váyanse y llévense esa mentalidad junto con ustedes. Cuando llegaron a la puerta, Carlos se volteó. Papá, se va a arrepentir de esto. ¿Sabes cuál es mi único arrepentimiento, Carlos? No haber hecho esto antes. Se fueron dando un portazo. Escuché el carro arrancar con fuerza, las llantas cantando en el asfalto. Me senté en la mesa de la cocina, en el 200, mismo lugar donde cenábamos juntos cuando él era niño, y por primera vez en años me sentí ligero, libre, como si me hubiera quitado de las espaldas un peso que cargaba desde hacía tanto tiempo que ya ni recordaba cómo era caminar sin él. Esa noche cené solo, pero no fue una soledad triste, fue una soledad elegida, y eso hace toda la diferencia. Existe una diferencia entre estar solo y estar libre. Me tomó 70 años entender eso. Los primeros días después de echar a Carlos y Sandra fueron extraños. No por la soledad, ya estaba acostumbrado a la soledad. Eran extraños porque por primera vez en décadas no estaba esperando que sonara el teléfono con una nueva petición de dinero. No estaba calculando cuántos meses me tomaría juntar la cantidad de la próxima emergencia de mi hijo. Por primera vez estaba viviendo para mí. El lunes por la mañana fui al licenciado. Doctor Roberto Méndez, un hombre serio de unos 50 años que me escuchó con atención y analizó todas las evidencias que llevé. Los mensajes de WhatsApp, los comprobantes de transferencias, los documentos que Carlos quería hacerme firmar. Señor José, me dijo después de examinar todo, técnicamente su hijo no llegó a cometer delito porque no logró ejecutar el plan. Pero tentativa de estafa sí es delito. ¿Quiere denunciarlo? Pensé por un momento. Denunciar a mi propio hijo, llevarlo a la cárcel. Por un lado, sería la justicia que merecía. Por otro, sería enterrar definitivamente cualquier posibilidad de reconciliación. Doctor, por ahora no, pero quiero que guarde todos estos documentos. Si intenta algo contra mí en el futuro, entonces sí tomamos las medidas. Perfecto. ¿Y sobre sus bienes? ¿Quiere hacer algún testamento, alguna protección legal? Sí quiero. Quiero dejar todo muy claro. Mientras esté lúcido y consciente, nadie puede tocar lo que es mío sin mi autorización expresa. Salí del despacho del licenciado sintiéndome protegido por primera vez en años. El martes fui a la constructora. La oferta por los 3 millones de pesos por el terreno seguía en pie. Acepté inmediatamente. Señor José, me dijo el corredor, ¿está seguro? Este terreno puede revalorizarse aún más en los próximos años. Estoy seguro. Necesito el dinero ahora para vivir, no dentro de 10 años para morirme rico. Con los 3 millones en la cuenta, pagué todos los préstamos que saqué para ayudar a Carlos. Todos. Por primera vez en 5 años, no le debía ni un peso a ningún banco. La sensación de alivio era indescriptible. Era como si me hubieran quitado cadenas de las muñecas. El jueves renté el departamento que había visto en el anuncio. 2 recámaras, en una zona tranquila, cerca de un parque, lejos de las memorias de la casa donde crié a Carlos. Señor, me preguntó la propietaria, ¿va a vivir solo? ¿No tiene familia? Tengo, le respondí, pero familia que no te respeta es peor que la soledad. El viernes, contraté una empresa de mudanzas y empecé a separar lo que me llevaría al departamento nuevo. Fue un proceso doloroso pero liberador. Guardé todas las herramientas, los muebles esenciales, las fotos de cuando Carlos era niño, porque esas eran memorias genuinas de un tiempo en que realmente me quería. Pero dejé todo lo que compré para él en la etapa adulta, todos los regalos caros, todos los muebles que compré para ayudar a amueblar su casa, todos los objetos que representaban mi intento desesperado de comprar el amor de un hijo ingrato. En el último día, en la
Casa vieja. Me senté en la sala donde Carlos creció e hice una promesa conmigo mismo. José, a partir de hoy vas a vivir para José. Vas a hacer las cosas que siempre quisiste hacer. Vas a cuidar tu salud, tus sueños, tu felicidad. Si alguien quiere ser parte de tu vida, primero te va a tener que respetar. El departamento nuevo era pequeño, pero acogedor. 2 recámaras. Una para dormir, otra que convertí en taller personal. Una sala con vista al parque. Una cocina donde cabía una mesa para 2 personas, en caso de que algún día apareciera alguien que mereciera compartir una comida conmigo. En los primeros meses, establecí una rutina completamente nueva. Despertaba a las 6:00, no porque necesitara trabajar, sino porque quería aprovechar el día. Hacía un café fuerte, me sentaba en el balcón y leía el periódico, algo que no hacía en años porque siempre andaba corriendo para atender alguna urgencia de Carlos. A las 8:08 iba a caminar al parque. Conocí otros hombres de mi edad que hacían lo mismo. Empezamos a platicar, primero sobre clima y fútbol, después sobre cosas más profundas. Juan, de 72 años, viudo, me contó que los hijos solo aparecían cuando necesitaban dinero prestado. Pero aprendí a decir no, me dijo. Hijos ingratos son como planta mala. Entre más los riegas, más plagas se vuelven. Antonio, de 68 años, había pasado por la misma situación. Mi hijo quería que vendiera mi casa para invertir en una empresa fantasma de él. Cuando me negué, dejó de hablarme. Ya van 2 años. Al principio dolía, pero ahora veo que fue lo mejor que pasó. Descubrí que no estaba solo, que existían muchos padres que pasaron por la misma traición, la misma falta de respeto, y que existían hombres que aprendieron a valorarse después de los 70 años. A las 10:00 regresaba a casa y me metía al taller personal. Empecé a componer relojes antiguos, algo que siempre quise aprender pero nunca tuve tiempo. Compré libros, tomé cursos en línea, convertí eso en un pasatiempo que me daba placer genuino. En la tarde, a veces recibía visitas de los nuevos amigos. Jugábamos dominó, platicábamos de fútbol, de política, de la vida, siempre con un café fuerte y galletas que yo mismo hacía. Descubrí que me gustaba cocinar. En la noche, leía libros o veía películas que siempre quise ver pero nunca tuve oportunidad. 3 meses después de la mudanza, Miguel llegó a mi puerta. Era un domingo por la tarde. Tocaron la puerta y cuando abrí, era mi nieto, de 8 años, solo, con una mochila en 1900 en la espalda. «Abuelito, ¿puedo quedarme con usted hoy?» Mi corazón se aceleró. «Miguel, ¿dónde están tus papás?» «En la casa, están peleando, otra vez». Lo dejé entrar, le hice un refrigerio, platicamos. Me contó que Carlos y Sandra estaban pasando por dificultades económicas, que habían empezado a pelear constantemente, que el departamento donde vivían era muy caro y estaban atrasando la renta. «Abuelito», me preguntó Miguel, «¿por qué mi papá ya no habla con usted?» ¿Cómo explicarle a un niño de 8 años que su papá trató de robar al abuelo? «Miguel, a veces los adultos toman decisiones equivocadas y después les da pena admitirlo. ¿Mi papá hizo algo malo con usted?» Respiré profundo. «Sí lo hizo, mi nieto, pero eso no tiene nada que ver contigo. Yo siempre te voy a querer, sin importar los problemas que tengo con tu papá». Miguel se quedó conmigo hasta las 6 de la tarde. Jugamos con los relojes que estaba componiendo, me ayudó a hacer un pastel, vimos caricaturas juntos. Cuando Carlos llegó a buscar al niño, se quedó impactado al ver el departamento nuevo, arreglado, bien cuidado. «Papá». Se cambió de casa. Me cambié. Vendí el terreno de mi abuelo y empecé una vida nueva. ¿Qué terreno? Un terreno que tenía y que ustedes no sabían. 3 millones de pesos que me dieron independencia económica. Vi la desesperación en sus ojos. 3 millones de pesos era exactamente el dinero que necesitaban para resolver sus problemas. «Papá, nosotros
Estamos pasando por unos problemas. Lo sé. Miguel me contó. Carlos bajó la cabeza. Papá, yo quería pedirle perdón por lo que pasó. Estábamos desesperados, tomamos decisiones equivocadas. Carlos, lo interrumpí. ¿Quieres pasar para que platiquemos? Asintió que sí. Le serví café, nos sentamos en la mesa pequeña de la cocina. Hijo, acepto tus disculpas, pero aceptar disculpas no significa que las cosas van a volver a ser como antes. Papá, entiendo, pero ¿podemos tratar de reconstruir nuestra relación? Podemos, pero con condiciones. ¿Qué condiciones? Primera, nunca más me vas a pedir dinero prestado. Nunca. Si necesitas algo, lo vas a tener que conseguir con tu propio trabajo. Está bien. Segunda, me vas a tratar con respeto. Nada de decirme viejo carente o cualquier otro nombre irrespetuoso. Soy tu padre, no tu cuate. De acuerdo. Tercera, Miguel puede venir aquí siempre que quiera. Esta es la casa de su abuelo y siempre va a ser bienvenido. Claro. Y cuarta, si intentas algún esquema contra mí otra vez, lo que sea, voy directo a la policía. ¿Entendiste? Carlos tragó saliva. Entendí. Entonces podemos intentar, pero despacio. Reconstruir confianza toma tiempo. Agarró a Miguel y se fueron. Pero por primera vez en años, la despedida no fue tensa, fue respetuosa. En los meses siguientes, Carlos empezó a visitarme regularmente, siempre con respeto, siempre educado. Traía a Miguel siempre que podía. Nunca pidió dinero. Descubrí que cuando te impones, cuando estableces límites claros, las personas aprenden a respetarte. A los 70 años, había recuperado no solo mi dignidad, sino también la posibilidad de tener una relación sana con mi hijo y mi nieto. Había descubierto que nunca es tarde para que un hombre se valorice. 6 meses después de echar a Carlos y Sandra de mi casa, mi nueva rutina se había consolidado de forma que nunca imaginé posible. Despertaba a las 6:30 sin despertador. Mi cuerpo se había acostumbrado naturalmente al ritmo de una vida sin ansiedad constante. El desayuno era un ritual sagrado, café fuerte, pan tostado que yo mismo hacía, y 15 minutos leyendo el periódico en silencio, sin prisa, sin miedo de que sonara el teléfono con otra emergencia. El taller de relojes se había vuelto más que un pasatiempo. Era mi terapia diaria. Cada pieza que restauraba era como reconstruir pedazos de mi propia vida. Tenía una mesa de trabajo organizada, herramientas específicas para cada tipo de mecanismo y una clientela pequeña, pero fiel, que empezó a formarse por recomendaciones en el barrio. «Señor José», me dijo doña Elena, una señora de 68 años que trajo el reloj de pared de su difunto esposo, «usted le devolvió la vida a esta pieza. Llevaba 2 años sin funcionar». «Es cuestión de paciencia y cariño, doña Elena. Reloj antiguo es igual que gente mayor. Necesita atención especial, pero cuando está bien cuidado, dura para siempre». Sonrió y pagó por los servicios sin regatear. Era una sensación nueva para mí. Ser valorado por mi trabajo, recibir reconocimiento genuino, que respetaran mi tiempo. En ese periodo, empecé a descubrir aspectos de mí mismo que estaban dormidos desde hacía décadas. Compré libros sobre relojería, sobre historia de la ingeniería mecánica, sobre cosas que siempre me interesaron pero nunca tuve tiempo de explorar, porque siempre andaba corriendo detrás de las necesidades de Carlos. Una tarde de jueves, mientras ajustaba el mecanismo de un reloj de bolsillo de 1952, sonó el teléfono. Era un número desconocido. «Bueno, habla José». «Señor José, aquí es Patricia, trabajo en la notaría del centro. ¿Podría venir? Tenemos una situación relacionada con unos documentos que presentaron aquí a su nombre». Mi sangre se heló. Carlos había intentado algo en la notaría. «¿Qué tipo de documento?» «Prefiero explicarle en persona, señor. ¿Puede venir esta tarde?» Fui a la notaría con el corazón apretado, imaginando qué nueva trampa había tratado de implementar mi hijo. Patricia, una mujer de unos 40 años, me recibió con una expresión seria.
Señor José, la semana pasada su hijo estuvo aquí tratando de hacer un poder a su nombre. Alegó que usted tenía problemas de salud y necesitaba ayuda para administrar los bienes. ¿Y lo hicieron? No, señor. Exigimos que usted viniera personalmente a confirmar. Cuando no pudo presentarlo, sospechamos que había algo raro. Pero hay más. Descubrimos que ya había intentado esto en otras 2 notarías de la ciudad. Carlos estaba recorriendo notarías tratando de falsificar un poder para tomar mis bienes. El nivel de premeditación, de frialdad, me dejó sin palabras. Señor José, ¿le gustaría hacer una denuncia? Esto es tentativa de estafa. Por ahora no, respondí. Pero quiero que documenten todo esto por si lo necesito en el futuro. Regresé a casa ese día con una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque confirmaba que mi hijo realmente era capaz de cualquier cosa para robarme. Alivio porque había tenido la sabiduría de alejarme antes de que lo lograra. Esa noche le hablé a Juan, mi amigo de las caminadas matutinas. Juan, ¿puedo preguntarte algo? Cuando cortaste relaciones con tu hijo, ¿hubo algún momento en que dudaste de la decisión? Varias veces, José, sobre todo al principio. Pero ¿sabes qué me convenció de que estaba bien? Cuando descubrí que después de que dejé de darle dinero, trató de sacar un préstamo usando mi nombre como aval, sin que yo supiera. ¿Cómo te enteraste? El gerente del banco me habló para confirmar. Fue cuando vi que no era solo irresponsabilidad, era mala fe de verdad. Era exactamente lo que me estaba pasando. Carlos no había dejado de tratar de explotarme solo porque me había impuesto. Había escalado los ataques. José, ¿puedo darte un consejo? Protege tus documentos. Guarda todo en caja de seguridad. Deja copias con el licenciado, porque este tipo de gente no para ahí. El viernes siguiente fui al banco y contraté una caja de seguridad. Guardé ahí todos los documentos importantes, escritura de la casa vieja, comprobantes de la venta del terreno, estados de cuenta del banco, documentos del taller que vendí. Dejé copias certificadas con Dr. Roberto, mi licenciado. Señor José, me dijo Dr. Roberto, considerando estos nuevos acontecimientos, sugiero que hagamos su testamento, no porque esté enfermo, sino para dejar todo documentado legalmente. Hice el testamento. Dejé todo a una institución de caridad que cuidaba a ancianos abandonados. Si Carlos quería algo de mí, tendría que aprender a respetarme en vida. Después de muerto sería demasiado tarde. 3 semanas después, Miguel llegó a mi puerta otra vez. Esta vez no estaba solo. Estaba con una mujer de unos 30 años que no conocía. Abuelito, esta es la señorita Fernanda. Es trabajadora social de la escuela. Mi corazón se aceleró. Hola, Miguel. Hola, Fernanda. ¿Pasó algo? Señor José, ¿puedo pasar? Necesito platicarle sobre la situación de Miguel. Ofrecí café, nos sentamos en la mesa pequeña de la cocina. Miguel se quedó jugando con uno de los relojes que estaba componiendo. Señor José, Miguel ha estado hablando mucho sobre usted en la escuela y también ha contado sobre algunos problemas en casa. Miré a mi nieto, que evitó mi mirada. ¿Qué tipo de problemas? Discusiones constantes entre los padres sobre dinero, amenazas de desalojo del departamento y... bueno, Miguel contó que su papá dijo que la culpa de todos los problemas era suya, porque usted había abandonado a la familia. Carlos estaba usando al niño para chantajearme emocionalmente hasta a distancia. Miguel, llamé a mi nieto. Ven acá, campeón. Se acercó, con esos ojos grandes que me recordaban a él cuando era más pequeño. Miguel, quiero que entiendas algo muy importante. Lo que pasó entre tu papá y yo no tiene nada que ver contigo. Yo no te abandoné. Me alejé de quien me estaba lastimando. Pero mi papá dijo que usted ya no nos quiere. Sentí un coraje sordo subiendo por la garganta. Carlos estaba manipulando a un niño de 8 años para hacerme sentir culpa. Miguel, mírame a los ojos. Te quiero más que a cualquier cosa en el mundo.
La puerta de la casa de tu abuelo siempre está abierta para ti. Siempre. Pero hay personas que hacen cosas malas, y cuando eso pasa, uno se tiene que proteger. Fernanda intervino. Señor José, basándome en lo que Miguel ha relatado, y considerando que la situación en casa está afectando su rendimiento escolar, me gustaría saber si usted tendría interés en quedarse con él por algunas semanas. ¿Cómo? Una acogida temporal, hasta que los padres resuelvan la situación económica y emocional. Miré a Miguel, que me observaba con esperanza en los ojos. ¿Miguel se quedaría conmigo? Sería una alternativa legal con seguimiento del DIF para proteger el bienestar del menor. Esa noche, después de que Fernanda se fuera y Miguel durmiera en el cuarto de huéspedes que había preparado en el departamento, me senté en la sala, reflexionando sobre los rumbos que había tomado mi vida. En 6 meses, había salido de una situación de explotación familiar, construido una vida independiente, descubierto nuevos talentos y ahora estaba albergando a mi propio nieto porque los padres estaban en crisis. La ironía era amarga. Carlos siempre decía que yo era un viejo carente que no sabía vivir solo. Y ahora él estaba en situación tan precaria que el propio hijo necesitaba ser protegido de él. El lunes siguiente, Carlos llegó a mi puerta. No tenía la arrogancia de antes. Estaba flaco, con ojeras, ropa arrugada. Papá, vine a buscar a Miguel. No vas a buscar nada. Miguel está bajo protección del DIFE por la situación que creaste. Papá, sé que la regamos. No la regaron, Carlos. Trataron de robarme. Y después de que me defendí, intentaron falsificarme documentos en notaría. Y ahora están usando a un niño para chantajearme. Eso no es error, es delito. Por primera vez, vi miedo real en los ojos de mi hijo. Papá, estamos pasando necesidad. Perdimos el departamento, estamos viviendo en una pensión. ¿Y pensaste que me iba a dar lástima? ¿Que iba a volver a mantenerlos después de todo? Papá, por Miguel. Exactamente, por Miguel. Por eso está aquí conmigo, siendo cuidado por alguien que realmente lo quiere, no que lo usa como moneda de cambio. Carlos trató de entrar, pero bloqueé la puerta. Carlos, tú creaste esta situación. Ahora la vas a tener que resolver solo. Miguel se queda conmigo hasta que demuestren que pueden darle una vida digna. Papá no puede hacer eso. Sí puedo, y voy a hacerlo, porque a diferencia de ti, yo pienso en el bienestar del niño, no en mis intereses. Cerré la puerta. Lo escuché tocar algunas veces más. Después se fue. En ese período con Miguel en casa, redescubrí la alegría genuina de ser abuelo. Lo ayudaba con la tarea, le enseñaba sobre relojes, le contaba historias de mi infancia, veíamos películas juntos, hacíamos palomitas, jugábamos en el parque. Abuelito, me preguntó una noche antes de dormir, ¿por qué mi papá y mi mamá pelean tanto? A veces los adultos toman decisiones malas y después no saben cómo arreglarlas, Miguel. Pero eso no es culpa tuya. Eres un niño bueno, inteligente y mereces ser feliz. ¿Puedo vivir con usted para siempre? El corazón se me apretó. Miguel, tu lugar es con tus papás, pero ellos necesitan aprender a cuidarte mejor primero. 2 semanas después, Carlos y Sandra llegaron juntos. Estaban diferentes, más humildes, sin la arrogancia de antes. Papá, me dijo Carlos, me conseguimos trabajo, los dos, y rentamos un departamento más pequeño, más barato. La trabajadora social dijo que podemos recoger a Miguel. Los miré a los ojos y vi algo que no veía en años: responsabilidad. Está bien, pero hay condiciones. ¿Cuáles condiciones? Primera, me van a tratar con respeto. No soy banco, no soy cajero automático, soy padre y abuelo. Estamos de acuerdo. Segunda, Miguel viene aquí todos los fines de semana. Es derecho suyo tener contacto con su abuelo. Está bien. Tercera, si me entero de que lo están maltratando o usando para manipularme, voy a pelear por la custodia definitiva. Y esta vez, con todos los documentos que tengo sobre ustedes, yo gano. Carlos tragó saliva. Sandra asintió en concordancia. Y cuarta,
Nunca más intenten ningún esquema contra mí, porque la próxima vez no platico. Voy directo a la policía. Se llevaron a Miguel, pero nuestra despedida fue diferente. Me abrazó y me dijo: abuelito, gracias por protegerme. Siempre, campeón, siempre. Esa noche, solo otra vez en el departamento, preparé mi cena y me senté a comer viendo las noticias. Pero no era una soledad triste. Era una soledad conquistada, merecida. Tenía 70 años y finalmente había aprendido que el amor verdadero exige límites, que ser padre no significa aceptar cualquier cosa, y que proteger a quien amamos a veces significa decir no a quien no nos respeta. Y sobre todo, había descubierto que nunca es demasiado tarde para que un hombre enseñe respeto. Hasta a los propios hijos. 1 año y medio después de ese descubrimiento terrible en la víspera de mi cumpleaños número 70, estoy aquí en mi departamento, escribiendo esta historia en una tarde tranquila de domingo. Miguel está conmigo, ayudándome a componer un reloj antiguo que conseguí en un tianguis de antigüedades. Carlos viene a buscarlo a las 6. Nuestra relación está mejor, no perfecta, pero basada en respeto mutuo. Miro por la ventana y veo a Juan y Antonio jugando dominó en la banca de la plaza. En un rato me voy a juntar con ellos. Tengo una vida social que nunca tuve antes, amigos verdaderos que disfrutan mi compañía, no mi dinero. Mi salud mejoró dramáticamente. La presión arterial se normalizó, duermo bien en la noche. Ya no necesito medicamentos para la ansiedad. Es impresionante cómo reacciona el cuerpo cuando la mente está en paz. El taller de relojes se volvió un pequeño negocio. No necesito el dinero para vivir, pero me gusta la sensación de producir algo hermoso, de restaurar piezas que otras personas desecharon. Es una metáfora perfecta para mi propia vida. A veces recibo llamadas de otros papás que pasaron por situaciones parecidas. La historia se regó por el barrio, y hombres de mi edad vienen a buscarme para platicar. Muchos están pasando por la misma explotación que pasé, pero tienen miedo de reaccionar. José, me dijo un señor de 75 años la semana pasada, mi hijo agarra todo el dinero de mi pensión. Dice que es para guardármelo, pero nunca me da explicaciones de dónde lo está gastando. Pero tengo miedo de enfrentarlo, ¿sabes? ¿Y si deja de venir a visitarme? Compadre, le respondí, mejor solo con dignidad que acompañado siendo explotado. Hijo que solo viene a visitarte por el dinero no es hijo, es socio interesado. Hoy, cuando me veo en el espejo, veo a un hombre diferente del que era hace 2 años. Los hombros están más derechos, la mirada más firme, la sonrisa más genuina. Es lo que pasa cuando dejas de cargar el peso de la ingratitud ajena. Aprendí algunas lecciones importantes que quiero compartir con otros padres. Primera lección: amor de hijo no se compra. Si necesitas pagar para recibir cariño, no es amor, es transacción comercial. Segunda lección: establecer límites no es ser malvado, es respetarse a uno mismo. Un hombre que no se respeta no puede enseñar respeto a nadie. Tercera lección: nunca es tarde para empezar de nuevo. A los 70 años, descubrí talentos que no sabía que tenía. Hice amistades que no imaginaba posibles. Encontré una paz que nunca tuve. Cuarta lección: soledad elegida es mejor que compañía interesada. Prefiero cenar solo con dignidad que compartir la mesa con quien me ve solo como fuente de dinero. Quinta lección: hijo ingrato es como mala inversión. Entre más insistes, más pierdes. A veces hay que cortar las pérdidas e intentar otra estrategia. Sexta lección: la persona más importante de tu vida eres tú mismo. Después de décadas cuidando a otros, reserva los últimos años para cuidar a quien realmente lo merece. Tú. Carlos todavía viene a visitarme regularmente. Nuestra relación mejoró mucho, porque ahora está basada en elección mutua, no en necesidad de él y carencia mía. Me respeta porque aprendí a respetarme. Me valora porque dejé de desvalorizarme. Miguel es mi alegría. Está creciendo viendo a un abuelo que se impone
que tiene vida propia, que no acepta faltas de respeto. Espero que eso sea una lección para él. Hombres de valor no se someten a humillaciones. Sandra y yo todavía mantenemos distancia respetuosa. Entendió que nunca más va a poder manipularme, entonces me trata con educación formal. Es suficiente. Mi casa, el departamento nuevo, es pequeña pero es mía. Nadie me la puede quitar porque aprendí a protegerme legalmente. Nadie me puede chantajear emocionalmente porque aprendí a vivir bien solo. Si mi historia tocó el corazón de ustedes, hombres que están escuchando, quiero saber de dónde me están oyendo. Escriban aquí en los comentarios su ciudad, su estado o país. Déjenme saber que este mensaje les llegó. Y si conocen algún papá que está aceptando menos de lo que merece, compartan esta historia. Hay muchos hombres por ahí que necesitan entender que valorarse no es egoísmo, es necesidad básica de supervivencia emocional. ¿Cuántas veces nosotros, hombres, nos tragamos faltas de respeto en nombre de la paz familiar? ¿Cuántos papás están financiando su propia humillación? Yo aprendí a los 70 años que un hombre no necesita aceptar migajas de quien recibió un banquete de oportunidades, que ser padre no significa ser explotado, que el amor verdadero no necesita comprarse, y que nunca, pero nunca, es demasiado tarde para que un hombre se levante y recupere su dignidad. Si esta historia los hizo reflexionar, dejen un comentario contando lo que sintieron. Díganme si ya necesitaron poner límites con hijos adultos. Compartan sus experiencias, porque cuando los hombres comparten sus historias, otros hombres se sienten menos solos. Den like a este video si les trajo algún valor a sus vidas. Suscríbanse al canal para seguir acompañando historias reales de hombres que eligieron su propia dignidad en lugar de la sumisión familiar. Porque aquí no contamos historias de víctimas, contamos historias de nuevos comienzos. Un abrazo de José, de la Ciudad de México, 71 años, hombre libre y en paz consigo mismo. Recuerden, ustedes construyeron mucho más que hijos, construyeron hombres que merecen respeto. Y quien no sepa dar ese respeto no merece estar en sus vidas. Hasta la próxima historia.